Lo peor no fue el silencio de mi hijo. Fue la forma en que apartó la mirada. Como si yo no mereciera estar sentado frente a él. Como si hubiera algo en mí de lo que quería huir, esconderse, negarme. Ese gesto, tan pequeño, tan simple, me atravesó más que cualquier insulto. Y mira que he escuchado insultos en mi vida. Muerto de hambre. Inútil. Invisible. Pero ver a mi hijo, mirar hacia la pared en vez de mirarme a mí, fue como si me arrancaran la última razón por la que sigo respirando. Estábamos en la mesa. Un plato de arroz tibio, un pollo barato que compré en oferta, y 2 vasos de agua. Yo había puesto hasta servilletas de papel dobladas, queriendo darle un aire de cena normal, de hogar. Quería que se sintiera cómodo en mi apartamento, aunque yo sabía que nunca lo iba a sentir como casa. El lugar olía a humedad. Las paredes tenían manchas amarillas de filtraciones viejas. El refrigerador, viejo y ruidoso, retumbaba como un motor dañado en la esquina. La luz del bombillo colgaba desnuda, lanzando un tono amarillento sobre la mesa. Pero yo, terco, trataba de fingir. Me esforzaba en mantener la compostura, en preguntarle por la escuela, por sus amigos, por el fútbol que tanto le gustaba. ¿Y cómo te va con matemáticas? Le dije con una sonrisa forzada. Bien, contestó sin mirarme. ¿Y todavía juegas al fútbol? Quise sonar entusiasmado. Ya no mucho. ¿Ah, no? ¿Y por qué? No sé. Su voz era un murmullo. Cada respuesta cortaba la conversación como un cuchillo. Y entonces, lo hizo. Apartó los ojos. Giró la cara hacia un lado, como si mirarme le diera vergüenza. Ese instante fue un golpe seco en el pecho. Mi respiración se cortó. Sentí que el aire se volvía pesado, como si el apartamento entero me aplastara encima. No podía evitar recordar otra escena, años atrás. Él tendría unos 6 años. Estaba en un parque, riendo con los dientes pequeños y torcidos, mientras yo lo perseguía corriendo con un balón. Se giraba, me miraba, y me gritaba. «¡Alcánzame, papá!». Yo corría como loco detrás de él, con el corazón hinchado de orgullo. Ese niño era todo para mí. Y yo me juré, ese día, que siempre estaría a su lado. Pero ahora, esa mirada perdida, esquiva, me decía lo contrario. Me decía, no quiero ser como tú. La comida se volvió ceniza en mi boca. El sonido del tenedor golpeando el plato me taladraba los oídos. Mi corazón no latía hacia afuera, era un golpe interno, seco, como un tambor en una cueva cerrada. Quise hablar. Decirle que lo amaba, que yo no era un fracasado, que no todo lo que había escuchado sobre mí era verdad. Quise prometerle que lo daría todo, que estaba peleando, que todavía había algo de mí que valía la pena. Pero no me salió nada. Me quedé callado, porque en su gesto ya estaba escrito el veredicto. El reloj de la pared marcaba los segundos. Un tic-tac cruel, como un martillo golpeando mi cabeza. El apartamento se llenó de ese sonido, de su respiración contenida, del crujido de mi garganta seca. Tragué saliva y apenas pude preguntar. ¿No vas a comer más? Él solo encogió los hombros. Un movimiento mínimo, pero para mí fue un portazo. Como si me dijera, me da igual que estés aquí. Me levanté con torpeza, llevé mi plato al fregadero y fingí lavar los cubiertos. El agua fría caía sobre mis manos temblorosas. No quería que me viera con los ojos vidriosos. No quería que supiera que me había roto. Pero dentro, yo ya sabía que algo se había quebrado para siempre. Me quedé de espaldas, con la mirada fija en el azulejo sucio del fregadero. El olor del detergente barato se mezclaba con el del pollo. El vapor del agua tibia empañaba mis lentes. Y yo pensaba, se acabó. Perdí lo único que me quedaba. Quise girarme, volver a hablar, recuperar la cena. Pero no tuve fuerza. Él se levantó sin decir nada, llevó su plato al fregadero y se encerró en el cuarto pequeño donde dormía cuando venía a visitarme. El golpe de la puerta me dejó en silencio absoluto. El reloj seguía latiendo, como burlándose de mí. Yo me quedé allí, con las manos dentro del agua, congelado. Y lo entendí.
Ya no era su ejemplo. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la oscuridad, mirando la ventana. Afuera, los autos pasaban de vez en cuando, proyectando luces que cruzaban la pared descascarada. Yo solo escuchaba mi corazón. Golpes sordos, lentos, dolorosos. El colchón en el que debía acostarme permaneció intacto. Yo no podía cerrarme los ojos. Porque cada vez que lo cerraba, lo veía a él, evitando mirarme, dándome la espalda. Y lo peor no era la vergüenza en sus ojos. Era que esa vergüenza no era suya. Era prestada. Alguien se la había sembrado contra mí. Y yo pronto iba a descubrir quién lo había hecho. Al día siguiente, escucharía la voz de su madre, diciendo algo que terminaría de destrozarme. Lo peor no fue lo que dijo mi hijo aquella noche en la mesa. Lo peor fue lo que escuché al día siguiente, escondido detrás de una puerta. Todavía recuerdo el frío del pasillo, el olor a polvo acumulado, y mi espalda apoyada contra la pared áspera. Había ido a dejar a mi hijo a la casa de su madre. No quise entrar, no quería discutir. Solo le di un beso rápido en la cabeza y lo dejé en la entrada. Pero cuando él cerró la puerta detrás de sí, escuché voces. Primero bajas, luego más nítidas. La de ella. Su madre. La mujer con la que compartí años, sueños y hasta derrotas. La mujer que conocía cada una de mis cicatrices. Tu papá no logró nada, decía, con una frialdad que me congeló la sangre. No lo sigas. No cometas sus mismos errores. Sentí que me arrancaban el corazón con las manos. Las palabras entraban en mí como cuchillas, una tras otra. No eran simples frases, eran sentencias. Me quedé inmóvil. El pasillo estaba en penumbras, iluminado apenas por una bombilla lejana. Mi respiración se volvió pesada, entrecortada, como si no hubiera suficiente aire en el mundo. El eco de su voz se repetía dentro de mi cabeza: tu papá no logró nada, no lo sigas. No logré contener las lágrimas. El llanto me vino con rabia, con impotencia, con un dolor que no podía dejar salir a gritos. Porque si hacía ruido, me descubrirían. Así que lloré en silencio, con los dientes apretados, tragándome la humillación. Imaginaba la cara de mi hijo escuchando esas palabras. ¿Las creyó? ¿Las aceptó como verdad? ¿Era eso lo que le había hecho apartar la mirada en mi mesa? Me maldije 1000 veces. Por no haber tenido dinero. Por no haber comprado una casa. Por no haber ascendido en un trabajo digno. Por ser el hombre que ella usaba como advertencia. Yo, su padre, reducido a un mal ejemplo. El frío del piso se colaba por mis zapatos gastados. Sentía el sudor correr por mi espalda, helándome. El pasillo se volvió una cárcel invisible. No podía entrar, no podía huir. Los recuerdos vinieron como un golpe. La primera vez que llegamos a este país, ella y yo caminábamos de la mano, convencidos de que íbamos a construir algo. Yo le prometí un futuro mejor. Le prometí estabilidad. Le prometí que nunca le faltaría nada. Y ahora, ahí estaba, hablándole a mi hijo como si yo fuera un error, una advertencia, un fracaso personificado. Me acerqué un poco más a la puerta. Escuchaba el crujido de cubiertos, platos. El olor a comida caliente salía por las rendijas. Un olor a hogar, un hogar que ya no era mío. Ella seguía hablando. Mira, hijo, tienes que estudiar, ser alguien. No quiero que termines como él, cansado, siempre con la espalda rota, limpiando suelos. Tú mereces más. Cada palabra era un latigazo. Terminar como él. Con la espalda rota. Limpiando suelos. No se lo decía a mí. Se lo decía a él. A mi hijo. Y en esa voz había desprecio. No solo hacia mí, sino hacia todo lo que yo representaba. Me vi reflejado en la ventana del pasillo. Un hombre de 46 años, con canas, con ropa gastada, con los ojos rojos. Un hombre que alguna vez creyó ser un padre, un esposo, un ejemplo. Ahora reducido a un fantasma detrás de una puerta. Sentí una mezcla extraña de vergüenza y rabia. Vergüenza porque en parte, tenía razón.
No tenía nada para mostrar. No había triunfado como ella esperaba. Vivía en un apartamento pequeño, trabajando noches enteras limpiando. Pero rabia, porque no era justo. Porque yo lo di todo. Porque nunca me rendí, aunque la vida me pateara. Porque no merecía ser borrado así, frente a mi propio hijo. Me aparté de la puerta antes de que alguien me descubriera. Salí del edificio caminando rápido, con el corazón reventándome en el pecho. La calle estaba oscura, húmeda por una llovizna reciente. Los autos pasaban dejando estelas de luz roja y blanca. El olor a gasolina me mareaba. Caminé sin rumbo. Mis pasos golpeaban los charcos, empapándome los pantalones. No importaba. Nada importaba en ese momento. Cada palabra de ella seguía retumbando en mi cabeza. Tu papá no logró nada. Con la espalda rota. Limpiando suelos. Yo apretaba los puños. Me dolía la mandíbula de tanto contener el llanto. El frío de la noche me calaba hasta los huesos. Quise gritar. Quise romper algo. Quise regresar, abrir la puerta, encararla y decirle que no tenía derecho a usarme como escoria. Que yo seguía siendo el padre de ese niño. Que yo todavía respiraba, que todavía luchaba, aunque fuera en silencio. Pero no lo hice. Porque sabía que si entraba, me iba a quebrar frente a los dos. Y esa humillación sería peor que todas. Así que caminé. Caminé hasta que mis piernas dejaron de responder. Me senté en un banco frío, bajo una farola que parpadeaba. Y ahí, me dejé caer. Las lágrimas salieron sin control. El pecho me ardía. La garganta era un nudo imposible de tragar. El olor metálico de la lluvia en el aire me hacía sentir aún más solo. Y pensé, tal vez ella tiene razón. Tal vez soy un error. Pero en medio de esa oscuridad, otra voz se levantó en mi cabeza. La mía. Una voz temblorosa, débil, pero mía. No. No eres un error. Me lo repetí una y otra vez, como si necesitara convencerme. No eres un error. No eres un error. Porque sí lo era. Entonces mi hijo nunca tendría un padre al que mirar con dignidad. Y yo no podía permitir eso. La humillación me había roto, sí, pero también estaba sembrando algo dentro de mí. Una rabia que pronto se transformaría en resistencia. Esa noche, bajo la lluvia, juré que no me iba a quedar en silencio, que aunque me borraran, iba a encontrar la manera de levantarme, aunque fuera a pedazos. No me dolía la pobreza. Me dolía que me borraran frente a él. Porque si yo hubiera sido el único testigo de mis fracasos, habría aprendido a convivir con ellos. Pero que mi hijo me mirara como si yo fuera una sombra. Eso era insoportable. Esa noche, después de escuchar a su madre usarme como ejemplo de derrota, caminé por las calles como un animal herido. La ciudad estaba húmeda, brillaba bajo la lluvia ligera. Las luces de neón se reflejaban en los charcos. Yo caminaba con los puños cerrados, los dientes apretados, la respiración descompuesta. Cada paso era una mezcla de rabia y cansancio. Rabia contra ella, contra el mundo, contra mí mismo. Rabia porque sentía que todo lo que había hecho en la vida había sido en vano. Que mis horas limpiando oficinas vacías, mis noches sin dormir, mis huesos doblados, no valían nada. Nadie lo veía. Nadie lo reconocía. Ni siquiera él. Cerré los ojos un segundo y vi su rostro. El de mi hijo. Su mirada esquiva en mi mesa. Sus hombros encogidos. Ese silencio frío que me mataba más que un insulto. Lo escuchaba decir, tu papá no logró nada. Y sentía como esas palabras se me pegaban a la piel como un tatuaje. Mi pecho ardía. La rabia subía como fuego. Un fuego que quemaba lento, por dentro. No era un grito. Era un incendio silencioso. Me detuve en la acera, frente a un escaparate de ropa. Vi mi reflejo en el vidrio. Un hombre de mediana edad, ropa empapada, barba descuidada, ojeras profundas. Un hombre derrotado. Y me odié. Me odié por no ser lo que debía ser. Por no darle a mi hijo razones para mirarme con orgullo.
por no haber escapado de esta cadena de trabajos que me destrozan la espalda y no me dejan nada. Quise romper el vidrio con el puño. Quise destrozar esa imagen de mí. Pero me contuve. No porque no quisiera, sino porque sabía que si lo hacía, la rabia me consumiría por completo. Seguí caminando. La lluvia se intensificó, empapándome. El agua me corría por la frente, se mezclaba con mis lágrimas, y caía sobre mi boca con un sabor metálico. El olor de la ciudad era una mezcla de gasolina, basura mojada y pan recién horneado que salía de una panadería cerrada. Ese contraste me golpeaba. Vida y podredumbre en un mismo aire. Así me sentía yo, una mezcla rota de algo que alguna vez tuvo valor y ahora estaba podrido. De pronto, me descubrí hablando solo. No soy un error, no soy un error, susurraba, con la voz quebrada. Pero otra voz, dentro de mí, me respondía. Claro que lo eres. Si no, ¿por qué tu hijo no te mira? ¿Por qué tu ex te usa como advertencia? Me llevé las manos a la cabeza, apretando fuerte. El agua goteaba de mis dedos. Quise callar esa voz interna, pero no pude. Se repetía una y otra vez, como un eco venenoso. Me refugié bajo un puente, intentando escapar de la lluvia. El techo metálico amplificaba el sonido de las gotas, como una percusión constante. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. El olor a humedad era insoportable. El concreto mojado me calaba en los huesos. Pero lo que más pesaba era el silencio. En ese silencio, volví a escuchar las palabras de ella. Con la espalda rota. Limpiando suelos. Me vi trabajando de noche, arrastrando cubos de agua, barriendo pasillos interminables, recogiendo basura de oficinas donde nunca iba a sentarme en un escritorio. Me vi invisible. Una sombra que otros dejaban atrás. Y lo peor era que todo ese sacrificio no valía nada frente a sus ojos. Ni frente a los de mi hijo. La rabia creció. Se hizo más grande que el dolor. Me puse de pie de golpe. Mis manos temblaban, mi respiración era corta. No quería quedarme ahí, hundido. Quería gritarle al mundo que existía. Que yo era alguien. Que aunque me despreciaran, tenía un nombre, una historia, una vida. Pero no grité. Me lo tragué. Como siempre. Porque entendí algo. Si perdía el control, si me dejaba arrastrar por la furia, no solo perdería respeto, perdería a mi hijo para siempre. Entonces, en ese momento, hice una promesa silenciosa. Que esa rabia no me iba a destruir. Que la iba a usar. Que no sería un grito vacío en una calle mojada. Que sería mi motor para resistir, para no dejarme enterrar vivo. Me dolía cada músculo, cada hueso, cada recuerdo. Pero la rabia me mantenía de pie. Y así, mojado, con el corazón ardiendo, regresé caminando a mi apartamento. Sin certezas. Sin victorias. Pero con un fuego nuevo, un fuego que no iba a dejar apagar. La rabia ya estaba ahí. La pregunta era, ¿sería capaz de resistir en silencio o me tragaría entero? Decidí no justificarme. No más explicaciones. No más discursos que nadie quería escuchar. Si algo iba a demostrarle a mi hijo, no sería con palabras. Sería con actos. Pequeños, casi invisibles, pero firmes. La rabia me había dejado exhausto. Después de aquella noche bajo la lluvia, regresé a mi apartamento con los huesos helados y la cabeza hirviendo. Me acosté sin cambiarme la ropa mojada. El colchón absorbió la humedad y amanecí tiritando, con la garganta ardiendo. Pero no llamé al trabajo para faltar. Me levanté igual. Tenía que limpiar otra oficina esa mañana, otra más de esas donde jamás se sientan los que se creen dueños del mundo. Me miré al espejo del baño, mis ojos estaban enrojecidos, mis labios resecos, y la barba ya tenía más canas que nunca. Así no quiero que me vea mi hijo, pensé. Y esa frase me obligó a resistir. Me afeité. Me puse la camisa menos gastada. Y salí a trabajar. El edificio olía a café recién hecho y a impresoras calientes. Yo entraba por la puerta de servicio, con mi carrito de limpieza,
invisible para todos. El sonido de mis zapatos húmedos resonaba en el piso brillante. Pasaba junto a ejecutivos vestidos de traje que ni me miraban. Y mientras recogía la basura de sus escritorios, pensaba, algún día, él vendrá conmigo. Y cuando lo haga, no quiero que vea vergüenza. Quiero que vea dignidad, aunque sea en estas manos que huelen a cloro. Esa idea me acompañó durante semanas. El silencio de mi hijo me dolía cada vez que lo veía, pero decidí no suplicarle respeto. Lo único que podía hacer era sembrar paciencia. Ser constante. Resistir. Un sábado, antes de que él llegara de visita, revisé sus zapatos. Eran viejos, con las suelas gastadas. Me acordé de cuando corría con ellos en el parque, con los cordones sueltos y la risa desbordada. Esa noche, cuando él se durmió, me quedé en la mesa con una lámpara pequeña. Saqué pegamento, hilo, aguja, y comencé a arreglarlos. Puntada por puntada. Sin hacer ruido. El olor a cuero gastado me llenaba la nariz. El silencio del apartamento solo se rompía con el sonido de la aguja atravesando la tela dura. Mis dedos se hincharon de tanto apretar. Pero no importaba. Lo hacía porque necesitaba demostrar, aunque fuera en secreto, que yo todavía estaba allí para él. Que aunque el mundo me aplastara, todavía podía sostener algo suyo. Al día siguiente, dejé los zapatos al lado de su cama. No dije nada. Ni cuando él los vio, ni cuando se los puso. Solo observé de reojo cómo los miraba, cómo tocaba la costura nueva. Fue un instante breve, pero lo noté. No hubo vergüenza en sus ojos. Tampoco orgullo todavía. Pero sí una chispa de algo distinto. Aprendí que la resistencia no siempre es ruido. Que a veces es permanecer de pie en silencio. Trabajar, callar, sostener, esperar. Que la dignidad no se grita, se demuestra. Seguí con esos pequeños gestos. Arreglarle un cuaderno roto. Guardarle su comida favorita aunque yo me quedara con hambre. Dejarle una nota breve, suerte en tu examen. No buscaba gratitud inmediata. Buscaba sembrar una memoria. Que algún día, cuando pensara en mí, no solo recordara la pobreza o los insultos de su madre, sino también esos detalles silenciosos. El silencio se convirtió en mi refugio, porque comprendí que las palabras podían ser usadas en mi contra, pero los actos, no. Y así, noche tras noche, día tras día, me fui aferrando a esa forma de resistir. Sin discursos, sin justificarme, solo estando ahí, solo demostrando. Hasta que una tarde, lo vi mirarme diferente. Y entendí que algo, poco a poco, estaba cambiando. Una tarde cualquiera ocurrió. No había música de fondo, ni luces dramáticas, ni discursos. Solo estábamos él y yo, en un banco del parque, con el sol bajando lentamente detrás de los árboles. Ese día lo había pasado a buscar con la misma rutina de siempre. Me esperaba en la puerta, mochila colgada al hombro, auriculares enredados entre los dedos. El saludo fue breve, casi mecánico. Hola, hola, hijo. Caminamos en silencio hasta el parque. Yo intentaba no forzar la conversación, porque ya sabía lo que ocurría cuando lo hacía, respuestas cortas, monosílabos, miradas perdidas. Así que solo acompañé sus pasos. El aire olía a pasto recién cortado. Niños pequeños corrían detrás de una pelota, mientras algunos padres los miraban desde lejos, con vasos de café en la mano. Yo, en cambio, sentía un peso en los hombros que no se iba. La sensación de ser observado por todos, como si cada mirada me juzgara. Nos sentamos en un banco metálico, frío por la sombra. Él sacó su celular. Yo me quedé mirando el horizonte, fingiendo calma. En mi cabeza seguía el eco de tantas frases. Tu papá no logró nada. No lo sigas. La risa apagada de sus amigos cuando alguna vez me vieron con el uniforme de trabajo. El silencio en mi mesa. Las noches bajo la lluvia, conteniéndome para no gritar. Todo estaba allí, acumulado, quemándome por dentro. Yo no quería arrastrar esa carga frente a él. Quería mostrar otra cosa. Resistencia.
dignidad. Aunque me costara. Así que permanecí en silencio. Y entonces ocurrió. De repente, sin aviso, él levantó la vista del celular. Me miró. Directo. Sin vergüenza. Sin esa distancia fría de otras veces. Su mirada duró apenas unos segundos. Pero fue distinta. Ya no había desprecio. Ya no había vergüenza. Había algo nuevo. Una mezcla de curiosidad y respeto. Me quedé inmóvil. No quise romper el momento con palabras torpes. Lo único que hice fue sostener esa mirada. Y en ese cruce silencioso, entendí que algo estaba cambiando. Él fue el primero en hablar. ¿Todavía trabajas de noche?, preguntó, casi en susurro. Esa pregunta me golpeó más que cualquier otra, porque por primera vez no sonaba a reproche. Sonaba a interés genuino. Tragué saliva. Sí, hijo. Sigo. ¿Y no te cansas? Sonreí, cansado. Sí, me canso. Pero sigo. Él bajó la mirada por un momento. Luego volvió a subirla. Y ese gesto, pequeño, fue como un puente reconstruido entre los dos. No hubo abrazos. No hubo lágrimas compartidas. No hubo discursos de reconciliación. Solo esa mirada. Ese inicio de algo que yo creía perdido. Porque a veces no hace falta que el otro diga te respeto. Basta con que te mire, y ya no veas vergüenza. Esa tarde, el viento movía las hojas secas en el suelo. Un perro corría alrededor de un árbol. El cielo se teñía de naranja. Y yo sentí algo que no sentía hacía mucho, esperanza. No una esperanza ingenua, de que todo estaría bien de golpe, sino una esperanza realista, de que con paciencia, con resistencia, con actos silenciosos, podía volver a construir ese vínculo. Camino a casa, seguimos en silencio. Pero esta vez no pesaba. Era un silencio distinto. Un silencio compartido. Al despedirnos en la puerta de su madre, él dijo algo inesperado. Gracias, papá. No especificó por qué. No pregunté. No quise arruinarlo con interpretaciones. Solo lo guardé en mi pecho como un tesoro. Esa palabra simple me sostuvo durante semanas. Porque entendí que, aunque me habían borrado, aunque me habían usado como ejemplo de fracaso, aunque había sentido la humillación más cruel, todavía había un espacio donde podía existir con dignidad. En los ojos de mi hijo. Esa fue la justicia emocional que nunca imaginé. No ganar dinero. No demostrarle nada a su madre. No callar a quienes me despreciaron. La justicia era más simple y más grande. Recuperar, aunque fuera de a poco, la mirada de mi hijo. Y con eso, recuperé también mi propia mirada. La que me devuelve el espejo cada mañana. Lo que empezó como vergüenza y humillación, ahora era resiliencia. La esperanza volvió a entrar, no como un grito, sino como un susurro. El susurro de una mirada que dice, todavía estás aquí.